Hola, amigas y amigos del Club de las 3 AM. Hoy les traigo una historia que les pondrá los pelos de punta. Una historia de un periodista que entrevistó a un exorcista y que se llevó una sorpresa mortal. Una historia que les hará preguntarse, ¿quién es el poseído y quién es el exorcista? Prepárense para escuchar el relato. Soy un periodista de investigación. Me dedico a escribir artículos sobre casos extraños, misteriosos o sobrenaturales que desafían la lógica y la razón. He investigado todo tipo de fenómenos, desde sectas satánicas hasta ovnis, pasando por asesinos en serie y fantasmas. Pero nada se compara con lo que me pasó cuando fui a entrevistar a un supuesto exorcista. El exorcista se llamaba Padre Martín y era un sacerdote católico que vivía en una pequeña parroquia en el campo. Según él, tenía el don de expulsar a los demonios que poseían a las personas y había realizado cientos de exorcismos a lo largo de su vida. Yo no creía en esas cosas, pero me parecía un buen tema para mi artículo. Así que decidí ir a visitarlo, con mi grabadora, mi cámara y mi libreta. Llegué a la parroquia al mediodía y me recibió el Padre Martín. Era un hombre anciano y delgado, con el pelo blanco y la piel arrugada. Tenía una mirada penetrante y una voz grave y autoritaria. Me saludó con cordialidad y me invitó a pasar a su despacho. Allí, empezamos la entrevista. Padre Martín, ¿cómo descubrió que tenía el don de exorcizar a los demonios? Le pregunté. Fue hace muchos años, cuando era un joven seminarista. Un día, me llamaron para asistir a un caso de posesión demoníaca. Era una niña de 12 años, que se llamaba Lucía. Estaba poseída por un demonio muy poderoso y maligno, que se hacía llamar Legión. Cuando llegué, la vi atada a una cama, con los ojos en blanco y la boca espumando. El demonio hablaba por ella, con una voz gutural y burlona. Me insultaba, me amenazaba, me tentaba. Pero yo no le tenía miedo. Sentí una fuerza interior que me impulsaba a enfrentarme a él. Así que tomé un crucifijo, y empecé a rezar. El demonio se retorcía y gritaba, pero yo no me rendía. Seguí rezando, hasta que logré expulsarlo. Fue entonces cuando supe que Dios me había dado el don de exorcizar a los demonios. ¿Y cómo sabe usted que una persona está poseída por un demonio, y no por una enfermedad mental o una alucinación? Hay varias señales que lo indican. Por ejemplo, la persona poseída puede hablar idiomas que no conoce, o revelar cosas que no debería saber. También puede mostrar una fuerza sobrehumana, o una aversión a los objetos sagrados. Y, por supuesto, puede manifestar signos físicos, como heridas, marcas, o cambios en el aspecto. ¿Y qué hace usted cuando se enfrenta a un caso de posesión? Lo primero que hago es confirmar que se trata de una posesión, y no de otra cosa. Para eso, uso un ritual de diagnóstico, que consiste en hacer una serie de preguntas y pruebas al poseído. Si el resultado es positivo, procedo al exorcismo. El exorcismo es un ritual muy antiguo y complejo, que requiere de mucha fe y preparación. Consiste en invocar el nombre de Dios y ordenar al demonio que salga del cuerpo del poseído. Para eso, uso una serie de oraciones, salmos y fórmulas que están recogidas en el ritual romano, el libro oficial de la Iglesia para los exorcismos. También uso algunos objetos, como agua bendita, crucifijos o estampas de santos. El exorcismo puede durar desde unos minutos hasta varias horas, dependiendo de la resistencia del demonio. Durante el exorcismo, el demonio puede manifestarse de diversas formas, como voces, ruidos, olores o fenómenos paranormales. El exorcista debe estar siempre alerta y no dejarse engañar por el demonio. El exorcismo termina cuando el demonio sale del cuerpo del poseído, y se escucha un grito o un suspiro. Entonces, el poseído recupera la conciencia, y el exorcista le da la bendición. ¿Y qué riesgos tiene el exorcismo, tanto para el poseído como para el exorcista? El exorcismo es una batalla espiritual, y como tal, tiene sus riesgos. El poseído puede sufrir daños físicos o psicológicos, como heridas, hemorragias, convulsiones o traumas. El exorcista puede sufrir ataques del demonio, como maldiciones, enfermedades, accidentes o tentaciones. Por eso,
El exorcismo debe hacerse con mucho cuidado, y solo por personas autorizadas y capacitadas. No es un juego, ni una diversión. Es una cuestión de vida o muerte. ¿Y tiene usted algún caso que le haya marcado especialmente o que le haya costado más trabajo? Todos los casos son difíciles y todos me han marcado de alguna manera. Pero hay uno que nunca olvidaré. Fue hace unos años, cuando me llamaron para exorcizar a un joven de 20 años que se llamaba Daniel. Estaba poseído por un demonio muy antiguo y poderoso que se hacía llamar Belial. Era el peor caso que había visto en mi vida. El joven estaba en un estado deplorable, con el cuerpo cubierto de heridas y cicatrices. El demonio hablaba por él, con una voz que me helaba la sangre. Me decía cosas horribles, que no puedo repetir. Me desafiaba, me provocaba, me retaba. Me decía que era inútil, que no podía con él, que era más fuerte que yo. Pero yo no me dejaba intimidar. Empecé el exorcismo, con toda mi fe y mi voluntad. El demonio se resistía, y hacía todo lo posible por impedirlo. Hacía que el joven se moviera, se golpeara, se mordiera. Hacía que se escucharan ruidos, que se movieran objetos, que se apagaran las luces. Hacía que se sintieran olores, que se vieran visiones, que se escucharan voces. Pero yo no me distraía. Seguía rezando, sin parar. El exorcismo duró más de 3 horas, y fue una lucha agotadora. Al final, logré expulsar al demonio, con la ayuda de Dios. El joven cayó al suelo, inconsciente, y yo me acerqué a él, para darle la bendición. Pero entonces, pasó algo que no esperaba. El joven abrió los ojos, y me miró fijamente. Y me dijo, con una voz que no era la suya: ¿crees que me has vencido? ¿Crees que me has echado? Estás equivocado. Solo me has cambiado de cuerpo. Ahora estoy dentro de ti. Y luego, se echó a reír, con una risa que me heló la sangre.